En este primer capítulo de la asignatura Sistemas de Control de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería en la UNICEM, con sede en Olavarría, vamos a dar un pantallazo de los conceptos fundamentales de la teoría clásica de control y del modelado de sistemas dinámicos. En el presente apartado vamos a obtener y emplear modelos matemáticos para resolver el problema de control, para poder modelar tanto el proceso como el controlador que emplearemos en un sistema de control. Para ello vamos a analizar los sistemas lineales. Vamos a suponer que tenemos un sistema que tiene una señal de entrada x de t y una señal de salida y de t, siempre con el precepto que teníamos de que la salida existe porque antes existe la entrada, o sea que es un sistema causal. Vamos a suponer que si nosotros excitamos a este sistema con una señal de entrada x1 variante en el tiempo, x1 de t, obtenemos una salida y sub 1 de t. Mientras que si lo excitamos con una señal de entrada x sub 2 de t, lo que obtenemos es una señal de salida y sub 2 de t. Si este sistema es un sistema lineal, lo que sucederá es que si multiplicamos a ambas entradas por dos constantes, a sub 1 y a sub 2, lo que obtenemos es la superposición de las dos salidas que obtuvimos en forma aislada, multiplicadas por estos coeficientes a sub 1 y a sub 2. Esto sucede en todos los sistemas lineales y por ello es aplicable el principio de superposición, que es algo muy útil en ingeniería. Nosotros los ingenieros recurrimos muy frecuentemente a la linealización de los problemas porque de esta manera podemos analizar los efectos de distintas causas por separado y luego superponerlas todas para obtener el resultado final. Si además este sistema es invariante en el tiempo, vale decir que si yo le aplico la señal de entrada x de t y obtengo la salida y de t, pasado un determinado periodo tau, vale decir hay un desplazamiento hacia derecha en el eje temporal, la misma entrada x de t menos tau me va a dar una salida en el tiempo y de t menos tau, que va a ser idéntica a la que obtuvimos cuando aplicamos x de t y obtuvimos y de t como salida. Si se cumplen estas dos condiciones, diremos que nuestro sistema es lineal e invariante en el tiempo. Es un sistema LTIS o Linear Time Invariant System. El costo, obviamente, de trabajar con sistemas lineales e invariantes en el tiempo es una pérdida de generalidad, ya que obviamente un sistema lineal, completamente lineal, en la naturaleza no existe. Entonces estamos perdiendo capacidad descriptiva cuando elaboramos un modelo lineal, porque siempre van a aparecer no linealidades en nuestros sistemas. Los más típicos que nos vamos a encontrar son las zonas muertas, las saturaciones, la no linealidad conocida con el nombre de histéresis, o la cuantización, por ejemplo, cuando estemos pasando del dominio analógico al digital. Pero, digamos, el beneficio de trabajar con sistemas lineales es que la matemática involucrada no es tan compleja y si nos restringimos a una zona de trabajo que esté acotada, pero previamente definida como una hipótesis de trabajo, nuestro sistema va a responder de una manera adecuada a nuestras necesidades. Aquí estamos viendo en la gráfica una zona de trabajo delimitada, en este caso referido al eje de la frecuencia, y va a estar delimitada justamente por las no linealidades de zonas muertas y saturación. Pero si trabajamos en esta zona
que aparece como este rectangulito rayado, podemos aplicar la suposición de que un modelo lineal va a describir correctamente nuestro proceso o nuestra planta a controlar. Si este es el caso, entonces vamos a poder aplicar un modelo matemático a partir de ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes, como la que apreciamos en este recuadro de color amarillo. Aquí se está vinculando una variable de entrada x de t con la variable de salida y de t y todas sus derivadas multiplicadas por lo que decíamos estos coeficientes constantes, que son los b sub i para la variable i y los b sub j y los a sub j para la variable x. Entonces, con esto podemos modelar un sistema cuya salida va a seguir a la entrada y va a tener en cuenta la dinámica que tiene ese proceso o esa planta. Si tanto entrada como salida son variables dinámicas, las podemos representar con números complejos, asignándoles un módulo y una fase, tal como se muestra aquí. Llamamos x de t a la entrada con un módulo e y una fase omega t, y lo mismo sucede con la salida, que va a tener un módulo s y la fase omega t. La relación entre la entrada y la salida nos va a permitir obtener lo que en algún momento dijimos era el modelo. Si teníamos determinada la entrada y la salida, podíamos, con una relación entre ambas, obtener el modelo justamente para nuestro sistema. Entonces, con estas dos entradas, x de t e y de t, definidas en forma compleja, en forma de número complejo, perdón, vamos a la ecuación diferencial, sacamos la derivada primera, la derivada segunda, hasta la derivada enésima y emésima para y para x respectivamente, y obtenemos esta expresión b sub 0 por s por e a la j omega t más b1 por j omega por s por e a la j omega t. Hemos hecho la derivada primera de la señal s e a la j omega t, y así sucesivamente. Y esto queda igualado a sub 0 por amplitud por e a la j omega t más a sub 1 j omega e por e a la j omega t, y así siguiendo. Entonces, si sacamos el cociente entre la salida y la entrada, obtenemos el cociente a sub 0 más a sub 1 j omega más a sub m j omega a la m en el numerador, y en el denominador b sub 0 más b sub 1 j omega más etcétera b sub n j omega a la n. A este cociente lo denominamos respuesta en frecuencia de este sistema lineal y lo modelamos, lo nomenclamos con g de j omega. Por lo tanto, la relación ahora de entrada a salida queda vinculada por este modelo, que es esta respuesta en frecuencia. Fíjense, queda S por E a la J omega T igual a G de J omega por E a la J omega T. ¿Qué sucede ahora si tenemos una entrada diferente? Supónganse que esta entrada E por E a la J omega T es la función sinusoidal. Bueno, esta señal de entrada que está excitando a nuestro sistema lineal ahora es x de t igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta n igual a infinito de r sub n j omega n por E a la jn omega t, donde este r sub n
que es el coeficiente complejo de Fourier, es 1 sobre t, t es el periodo de la sinusoide, por la integral entre menos t y t por x de t por e a la menos j omega t, diferencial de t. Por lo tanto, la salida de nuestro sistema, fíjense que va a tener una forma muy similar a la entrada, cosa que se da en los sistemas lineales, porque es una sumatoria también entre menos infinito y más infinito de g de j omega n por rn por e a la jn omega t. Esta g de j omega n que habíamos obtenido es, dijimos que era la respuesta de frecuencia, y es nuestro primer modelo, es el primer modelo que obtenemos de un sistema lineal. Bueno, de igual manera, si la entrada x de t es un pulso, va a tener otra expresión, va a ser esta expresión que vemos aquí, es 1 sobre 2pi por una integral entre menos infinito e infinito de r de j omega por e a la jn omega t diferencial de omega, donde r de j omega se calcula con esta expresión integral entre menos infinito y más infinito de x de t por e a la menos j omega t diferencial de t, que podemos denominar x de omega. Y nuevamente vemos que el formato de la salida, I de t, tiene un formato similar al de la entrada. Con esto vamos viendo también que teniendo un modelo, como es en este caso la respuesta en frecuencia, y conociendo la entrada que le inyectamos a ese modelo, siempre va a ser posible calcular la salida en el problema que habíamos definido como el problema de simulación. Bueno, y a esta altura podemos ir sacando algunas conclusiones, como que, por ejemplo, conociendo la amplitud y la fase de las componentes de una función definida en el tiempo, es posible describirla también completamente en el tiempo. Y en el otro sentido, la respuesta en frecuencia proporciona toda la información que necesitamos para determinar la respuesta a cualquier excitación, que era lo que decíamos recién, ¿no? Es el poder resolver el problema de la simulación porque ya tenemos un modelo. Bueno, esta vinculación que existe entre el dominio del tiempo y de la frecuencia no es algo nuevo ni que se nos haya ocurrido a nosotros. Estos son los trabajos que debemos ya a Fourier, y ustedes seguramente en los primeros años de carrera han visto muchas de las herramientas transformadas de Fourier que permiten hacer el pasaje entre el dominio de la frecuencia y del tiempo. Y si no se acuerdan de eso, está bueno que lo vayan refrescando. Bueno, para nuestro propósito de controlar los sistemas lineales, nos convendría a estas funciones en el tiempo, que hemos visto que se pueden representar también en el dominio de la frecuencia, como decíamos, conociendo su amplitud y su fase, nos convendría exigirle una condición de convergencia. Vale decir que esta señal esté acotada en el tiempo. Que esté acotada en el tiempo quiere decir que cuando nosotros hacemos una integral en todo el eje de tiempo de su módulo, esto nos va a dar un número menor a infinito, o sea que nos va a dar por debajo de una determinada cota. De este modo, si estas señales f de t están acotadas, podemos suponer o establecer la condición de que si una señal de entrada a nuestro sistema lineal está acotada y nuestro modelo es un modelo que también está acotado, entonces la función
de salida podemos pretender que esté también acotada en el tiempo. Esto, que parece por ahí una verdad medio de perogrullo, digamos, a algo que le inyectamos una señal acotada en el tiempo, obtenemos una señal acotada en el tiempo a la salida, es esencial para el control y para una de las necesidades que queríamos venir a satisfacer con los sistemas de control, cuál era la de la estabilidad. Nosotros queremos que lo que estemos controlando sea una variable estable. Bueno, justamente introducir esta cuestión de la convergencia fue algo que se le ocurrió a Laplace, a quien vemos aquí de espaldas, y dijo, bueno, si Fourier ya nos dio el vínculo que existe entre la descripción en el tiempo y en la frecuencia de las funciones en el tiempo, que para nosotros, desde el punto de vista nuestro un poco más ingenieril, ya son directamente señales, se le ocurrió introducir un factor de convergencia, E a la menos sigma t, y restringir también el análisis, en vez de estar trabajando con sumatorias o con integrales entre menos infinito e infinito, trabajar en el tiempo entre 0 e infinito y tomar como 0 el instante a partir del cual se produce la excitación al sistema. No nos conviene, no tiene sentido analizar lo que pasa antes, sino solo a partir del momento en el que el sistema recibe una entrada y ver qué es lo que sucede a la salida. De esta manera, la transformada de Fourier que teníamos para nuestra f de t en el tiempo, le agregamos este factor de convergencia que propone Laplace y denominamos, fíjense que nos aparece un producto de dos exponenciales con sigma y con j omega como factor común del tiempo, y si a esto lo denominamos S igual a sigma más j omega, que es la frecuencia compleja de Laplace, podemos calcular la transformada de Laplace de una función en el tiempo como la integral entre 0 e infinito. Recuerden lo que habíamos dicho de la restricción para t mayor que 0, mayor que 0. Decíamos entonces la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Y esto es la transformada de Laplace de la función en el tiempo f de t. Entonces, si reemplazamos g de j omega, que era el modelo que habíamos obtenido como respuesta en frecuencia, por una nueva g de s, que ya veremos que denominaremos función de transferencia del sistema lineal, vamos a ser capaces de encontrar las respuestas a las distintas entradas, de la misma manera que sucedió con la respuesta en frecuencia. Entonces, si volvemos a considerar la salida I de t y la entrada X de t, sacando sus transformadas de Laplace, podemos obtener la salida I de s con el modelo G de s por X de s. Esta frecuencia compleja de Laplace S no tiene un sentido físico real como tiene la frecuencia o como tiene el tiempo, que son magnitudes que podemos medir. No existe un medidor, un frecuencímetro de Laplace. Pero vamos a ver que el pasaje a este universo transformado de Laplace nos va a dar un arsenal de herramientas que son muy sencillas, entonces cuentas que por ahí nos llevarían una mayor complejidad de cálculo las podemos simplificar con la transformada de Laplace. De todas formas,
también vamos a ver que necesitamos, después de hacer nuestras cuentas y encontrar las soluciones, volver a un dominio en el cual tengamos alguna variable medible para poder aplicar a nuestra planta y resolver el problema de control. Entonces, desde el universo transformado de Laplace tendremos que aplicar la antitransformada de Laplace, que la simbolizamos con esta L a la menos 1, y volver otra vez al dominio del tiempo. La antitransformada la podremos calcular con alguna de estas expresiones que vemos aquí, o con unas tablas que se ocupó Laplace de escribir un montón de cálculos para pasar de un dominio al otro, o con algún software que utilizaremos en el curso. Los dos, tanto las tablas como el software están provistos como material de cátedra. Sea cual fuere la manera que pasamos de un dominio al otro, esquemáticamente podemos comparar la situación de no disponer de esta herramienta con la situación de disponerla de la siguiente manera. Fíjense que partimos de la ecuación íntegro diferencial, o equivalentemente de la ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes, resolvemos la ecuación homogénea, o sea, igualada a cero, la respuesta libre del sistema, y la ecuación no homogénea, que es la respuesta forzada del sistema cuando la igualamos a una señal de entrada. Obtenemos la solución transitoria y la solución permanente, combinamos ambas y obtenemos la solución completa. Esto sería trabajando con la ecuación diferencial en el dominio del tiempo. Si en cambio trabajamos en el dominio de la transformada de Laplace, partimos de la misma ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes, aplicamos la transformada de Laplace, resolvemos ecuaciones algebraicas con unas condiciones iniciales que vamos a tener que predeterminar, como ya enseguida veremos. Hacemos unos sencillos cálculos algebraicos y, por ejemplo, con una tabla en la mano o recurriendo al Octave o al MATLAB, podemos hacer la transformada inversa o la antitransformada y obtener la solución completa. Este último camino es el que vamos a emplear nosotros en el curso. Podemos obtener la respuesta de nuestro sistema lineal también si dispusiésemos de lo que se conoce como la respuesta impulsional del sistema, la respuesta a una delta impulso de Dirac del sistema, que llamamos HDT, y que justamente va a ser la antitransformada de la función de transferencia GDS, que era el modelo de nuestro sistema. De modo tal que si dispusiésemos de esta HDT, la salida para cualquier entrada x de t viene dada por la integral de convolución. La integral de convolución es la integral entre menos infinito y t de esta respuesta impulsional h de t menos tau por x de tau diferencial de tau. Al resolver esta integral hasta el momento presente, desde menos infinito hasta el momento presente, obtenemos la salida del sistema lineal invariante en el tiempo en el dominio del tiempo. Muy bien, la transformada de Laplace tiene algunas propiedades de las cuales nos vamos a valer para que nuestras cuentas sean más sencillas en el dominio de la transformada de Laplace. Y eso, entre estas propiedades nos encontramos con el teorema de la diferenciación real, que establece que la transformada de Laplace de la derivada en el respecto del tiempo de una f de t es equivalente a s por la transformada de Laplace de esa f de t menos f de 0. Esta f de 0 es el valor que adopta la
la función f de t en el tiempo igual a 0. Noten aquí que estamos utilizando la nomenclatura de f mayúscula para lo que habita en el universo transformado de Laplace y la f minúscula para lo que habita en el universo del tiempo. Otro teorema de mucha utilidad es el de la integración real, y lo que establece es que la transformada de Laplace de la integral de una función en el tiempo es equivalente a el cociente de la transformada de esa función f de s sobre s, que es la frecuencia compleja de Laplace, menos la inversa de esa función en el tiempo igual a 0, también dividido s. Todos estos teoremas tienen una demostración que no viene al caso para el alcance de este curso. La pueden encontrar en la bibliografía recomendada por la cátedra. Nos interesa en este caso solamente el resultado para aplicarlo a nuestros cálculos. También el teorema del valor inicial es de utilidad y establece que el valor que tiene la función inmediatamente después del tiempo igual a 0 es igual o equivalente al límite cuando la frecuencia compleja de Laplace tiende a infinito, del producto de s por la transformada de Laplace de la función f de t, o sea, s por f de s. Otra propiedad de la transformada de Laplace es el teorema del valor final, y que equipara al límite cuando el tiempo tiende a infinito de una dada función en el tiempo f de t a el límite en el dominio transformado de s tendiendo a 0 para s por f de s. Esta propiedad es muy útil para estudiar las señales involucradas en el lazo de control en un tiempo estacionario. Esto, por ejemplo, para el estudio del error de la variable controlada, para hacer estudios de precisión, nos va a ser de suma utilidad. Otra propiedad es la que establece el teorema del retardo puro de tiempo, o sea, desplazamientos de tiempo hacia derecha en el eje temporal, y dice que la transformada de Laplace de una función que ha sufrido un desplazamiento de tau unidades de tiempo hacia derecha es equivalente en el dominio transformado de Laplace, al producto de e a la menos s por ese desplazamiento tau por la transformada de la función f de s. Y finalmente vamos a ver la integral de convolución. Laplace estableció la equivalencia entre la transformada de la integral de convolución que vimos recientemente como directamente el producto de la transformada de h de t y la transformada de Laplace de x de t, o sea, el producto de h de s por x de s. Fíjense cómo todo un complejo cálculo integral de la integral de convolución se transformó en el dominio de la frecuencia compleja de Laplace en un simple producto. Esta es parte de las simplificaciones que decíamos que introducíamos al hacer los cálculos en el dominio de la transformada de Laplace, y que justifica su uso. Bueno, con todos estos elementos y las propiedades de la transformada de Laplace, estamos en condiciones de definir como función de transferencia a la transformada de Laplace de la señal de salida sobre la transformada de Laplace de la señal de entrada para condiciones iniciales igual a 0, condiciones iniciales en el dominio del tiempo. Esto es para evitarnos esa incómoda coexistencia que teníamos, por ejemplo, en el teorema de la integral o el teorema de la diferenciación, de la coexistencia, como decía, de cálculos en el dominio de Laplace y del tiempo. Con esto, todo lo que es en el dominio temporal
lo igualamos a 0 y no molesta para hacer la transformada. Fíjense que entonces, de esta manera, esta función de transferencia se convierte en el modelo de nuestro sistema físico, lo que estamos queriendo representar matemáticamente. Siempre partiendo de las ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes y para sistemas invariantes en el tiempo, o sea, los sistemas LTIs, y sistemas SISO, o sea que estamos vinculando una sola entrada con una sola salida. Esto va a ser el modelo en función de transferencia para nuestros sistemas lineales, y si lo traemos al esquema del lazo de control que ya hemos visto, podemos representarlo de una manera muy sencilla y haciendo operaciones con álgebra de bloques. Vamos a poder rápidamente obtener las distintas señales y las distintas composiciones de funciones de transferencias dentro de lo que es el lazo. Aquí observamos en este esquema la transformada de Laplace de la señal de referencia o RDS, la transformada de Laplace de la señal de error o EDS y la transformada de Laplace de la variable controlada o CDS. Y estamos modelando la planta que estamos controlándole, la variable CDS, como G2DS. Estamos modelando al controlador con la función de transferencia G1DS. Y también estamos modelando, fíjense ustedes, en el lazo de retorno de la realimentación con HDS a la dinámica que puede tener el sensor, el que está tomando la medida de la variable controlada. Este sensor idealmente sería bueno que tuviera una dinámica despreciable frente a la dinámica del proceso que estamos controlando, o sea que se transforme simplemente en una ganancia y que no tenga dinámica propia. Pero si lo modelamos en forma general, también lo podemos incorporar como una función de transferencia HDS. Denominaremos de aquí en adelante como función de transferencia de lazo directo a la que vincula la variable de salida con el error, que es esta GDS, y sería el producto G1DS por G2DS, aplicando el álgebra de bloques que les mencionaba recientemente. La función de transferencia de lazo inverso va a ser HDS. La función de transferencia de lazo abierto, o sea, si en algún punto de este lazo yo corto con una tijera, le inyecto por un extremo una señal y veo la señal que viene por el otro extremo y le calculo las transformadas, voy a obtener la función de transferencia de lazo abierto, que es ni más ni menos que GDS por HDS. Y finalmente, la función de transferencia de lazo cerrado de mi sistema de control va a ser la que vincula la variable controlada CDS con la referencia RDS, que en definitiva es lo que nosotros queremos obtener, o sea, manejar con la referencia la variable controlada. Esta función de transferencia de lazo cerrado es GDS sobre 1 más GDS por HDS. La función de transferencia se puede escribir de distintas maneras, como un cociente entre polinomios en la frecuencia de Laplace, por ejemplo GDS como el cociente de a sub m por s a la m más a sub m menos 1 por s a la m menos 1, etcétera, hasta a sub 0, sobre b sub n por s a la n más b sub n menos 1 por s a la n menos 1, etcétera. También en forma abreviada se puede escribir como el cociente de producto de las raíces de numerador y denominador. Fíjense que en la expresión anterior tenemos un polinomio en S
y podemos obtenerle las raíces, tanto numerador y denominador. Cuando las raíces están en el numerador, se expresa como la productoria de lo que se conoce como ceros de la función de transferencia, y cuando las raíces son del denominador, se abrevia como la productoria de los polos del denominador. Al hacer esta operación de extraer las raíces, generalmente surge un valor que se denomina de continua, porque no tiene dinámica, que es esta constante K que aparece multiplicando al cociente de la productoria de ceros y polos. Otra manera de expresar a la función de transferencia es como fracciones parciales que aparecen como la sumatoria de los residuos en cada uno de los polos de la GDS. Y se demuestra que son totalmente equivalentes y se puede pasar de un formato al otro indistintamente. ¿Cuáles son los efectos de la realimentación en nuestro sistema de control? Vamos a analizar cómo se produce una reducción en las variaciones de los parámetros y los efectos de las perturbaciones gracias a esta realimentación negativa. Digamos, intuitivamente nosotros vimos que era muy útil tener información de qué es lo que estaba pasando con la variable que queremos controlar a la entrada cuando nosotros estamos inyectando las señales de set point y más hacia adelante la variable manipulada sobre el proceso, ¿verdad? O sea que intuitivamente vemos que es mejor tener noticias de la variable controlada que no tener noticias de qué es lo que está pasando. Vamos a analizarlo con un poquito de mayor rigor para ver analíticamente cómo se comporta. Vamos a suponer que tenemos una variación delta de G de el modelo de nuestro sistema, de modo tal que el módulo de este delta de G es mucho menor que el módulo de GDS. O sea, es una pequeña variación por una variación de parámetros o por un desgaste de la planta que hemos identificado. Y obviamente tiene que, esta hipótesis de trabajo de que sea mucho menor, tiene que ser válida, porque si no es así, lo que tenemos que hacer es directamente obtener otro modelo, otra GDS que se adecue más a la planta real. Vamos a ver cómo esta variación en los parámetros o en este error en el modelado influye en el valor de la variable controlada CDS. En el caso de tener un lazo abierto, vamos a ver justamente que, como el que tenemos a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, la salida CDS de la variable controlada más la variación que se produce por esta incertidumbre en los parámetros es equivalente a GDS más delta GDS por la referencia RDS de entrada. Si despejamos esta delta de CDS para averiguar cuánto vale la variación en la variable controlada, vemos que es equivalente a GDS por RS más delta de GDS por RS menos CDS. CDS, la variable controlada, es exactamente igual a R por G. Por lo tanto, podemos simplificar estos dos términos y lo que nos queda es que la variación en la variable controlada es directamente la variación de la planta, la delta de G, por la señal de entrada, como era de esperar. Cualquier variación en G influye directamente en la salida. Si por el contrario tenemos un lazo cerrado, la variación de la variable controlada CDS más delta de CDS
es igual a, bueno, la función de transferencia del lazo cerrado, que habíamos visto que es G más delta G en este caso, sobre 1 más G más delta G por la señal de entrada. Si despejamos delta de CDS, de la misma manera que hicimos para el lazo abierto, lo que obtenemos es GDS por RDS sobre 1 más GDS por delta de GDS, más delta de GDS sobre 1 más GDS por delta de GDS, multiplicado por RDS, menos CDS. CDS es equivalente a GDS por RDS sobre 1 más GDS más delta de GDS, por lo cual estos dos términos también se cancelan y directamente nos queda que la variación en la variable controlada es la variación en la planta, delta de GDS, dividido 1 más GDS más delta de GDS por RDS. Esto, justamente habíamos dicho que delta de GDS era mucho más chiquitito que GDS, y al estar dividido por 1 más GDS, supongamos que despreciamos ahí la suma GDS más delta de GDS es directamente GDS, nos queda un número muy pequeño, porque estamos dividiendo delta de GDS por 1 más GDS. O sea que hemos disminuido en gran proporción la incertidumbre o la sensibilidad a los problemas de modelado o variaciones en el modelo de la planta. Otro aspecto interesante de analizar en la realimentación negativa es cómo se modifican las constantes de tiempo de nuestro sistema físico. Fíjense si partimos de un sistema lazo abierto que vincula la variable CDS con RDS, que tiene una constante de tiempo t y está expresado con esta función de transferencia k sobre t por s más 1. Noten, hagan la cuenta justamente del vínculo que existe entre el polo de la función de transferencia y la constante de tiempo del sistema físico. Vale decir, los polos están relacionados con las constantes de tiempo del sistema lineal, y esto es justamente porque el polo lo que representa son los elementos acumuladores de energía del sistema dinámico. Entonces siempre la ubicación del polo es la inversa y opuesta de la constante de tiempo del sistema. Entonces, este sistema con una constante de tiempo t, cuando lo realimentamos con una ganancia A, como se ve en el esquema inmediatamente inferior, la función de transferencia ahora nos queda CDS sobre DRS igual a K sobre TS más A por K más 1. Si operamos un poquito algebraicamente aquí y dividimos todo por 1 más A por K, fíjense que la constante de tiempo, que era el término que estaba acompañando a la S en el numerador, pasó de ser T a ser T sobre 1 más A por K. O sea que con las ganancias A y K puedo variar la constante de tiempo del sistema dinámico. Puedo hacerlo o más rápido o más lento para el transitorio, o sea, la eliminación de esa energía acumulada. Fíjense también lo que sucede cuando hacen la realimentación negativa de un integrador ideal, que sucede con ese polo en el origen. Y bueno, y simplemente a modo ilustrativo, vamos a imaginarnos que
para este sistema hacemos una realimentación positiva y que en la transferencia inversa colocamos una ganancia B y un derivador S. La función de transferencia de este lazo cerrado va a quedar K sobre T menos B sub K por S más 1. Y la propuesta aquí es hacer el producto de las dos ganancias B por K idénticamente igual a la constante de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, se anula, o sea, desaparece la frecuencia compleja de Laplace. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos eliminado toda dinámica de este sistema. Es como si hubiésemos transformado un sistema que tenía un polo, una constante de tiempo t, en una suerte de superconductor que transmite instantáneamente la referencia a la salida sin ninguna dinámica, solamente la atenuación que viene dada por la ganancia K. Esto sería fantástico si lo pudiéramos conseguir, de no ser que es una cuestión meramente ideal, porque fíjese que ese signo menos que aparece, si hay una pequeña variación que puede provenir por un ruido, por una interferencia electromagnética, y hace que el número que está multiplicando la S se vuelva negativo, lo que sucede, ya lo vamos a ver cuando analicemos la estabilidad, es que este sistema se convierte en inestable. Por eso es que las realimentaciones positivas prácticamente en nuestros sistemas de control no se usan, se utilizan para sintetizar algunos osciladores, pero no va a ser el caso en nuestro curso. Bueno, con todos los elementos vistos hasta este momento, estamos ya en condiciones de modelar en forma de función de transferencia a nuestros sistemas lineales en variantes en el tiempo. De los dos problemas que vimos que involucraba el diseñar un sistema de control, que por una parte decíamos que teníamos análisis y por otra parte decíamos que teníamos síntesis, encontrar el modelo para nuestra planta a controlar es justamente parte de la etapa de análisis. ¿Y qué es lo que tendremos que analizar? Bueno, lo primero que tenemos que analizar para encontrar el modelo es cuáles son las relaciones de causalidad para poder de ese modo determinar cuál va a ser la variable manipulada que me va a afectar, cuya variación me va a producir como efecto una variación en la variable que quiero controlar, la variable controlada. Otro elemento fundamental a analizar es el de la conservación de la energía. La energía que se almacena en un sistema físico dinámico siempre viene dada por la integral en el tiempo del producto de dos magnitudes que están presentes. Una es un esfuerzo y la otra es un flujo. E de t es el esfuerzo y f de t es el flujo. Estas dos variables, de acuerdo al dominio que estemos analizando, puede transformarse el esfuerzo, por ejemplo, en una tensión, si estamos en el dominio eléctrico, en una presión o en una fuerza, si estamos en otros dominios, o f de t en transformarse en una corriente en el dominio eléctrico, en un caudal en el dominio hidráulico o una velocidad en el dominio mecánico.
Y este producto es justamente la potencia del sistema dinámico, que no es otra cosa que la energía por unidad de tiempo. Encontrar la relación energética que existe entre estas dos variables, la variable de entrada y la variable de salida de nuestro sistema lineal, o la manipulada y la controlada, me va a servir para poder predecir cuántos polos puedo esperar en la función de transferencia. Cada polo, recordemos que modelaba los acumuladores de energía del sistema dinámico y por lo tanto estaban vinculados con las constantes de tiempo. Y eso lo que define es, en definitiva, el orden del sistema. El orden del sistema es el mayor exponente en la potencia de S en el denominador, o sea, el mayor orden de los polos que tiene nuestra función de transferencia. Bueno, con esto en mente, vamos a ver un sencillo ejemplo en el dominio mecánico, en el que para encontrar la función de transferencia partimos de la segunda ley de Newton. Imagínense que tenemos este sistema conformado por una masa m que está sujeta por un resorte con una constante elástica del resorte K y solidaria a un hiperestático cualquiera. Y por otra parte, por el otro extremo, la masa está unida a un amortiguador con una constante de amortiguación F, y también esto está unido a otro hiperestático. Bien, vamos a encontrar una vinculación entre la fuerza que aplicamos a la masa y el desplazamiento x de t que sufre esa masa. Para eso lo que tenemos que hacer es un balance de fuerzas. Esa fuerza P de t, ¿en qué se invierte? Bueno, se invierte en una aceleración de esa masa, que la modelamos con el término m por la derivada doble del desplazamiento x respecto del tiempo dos veces, más la constante del amortiguador F multiplicada por la derivada de x respecto al tiempo, o sea, la velocidad. Todos sabemos que el amortiguador reacciona siempre a los cambios de velocidad. Alguno ya habrá agarrado algún bache con el coche medio ligero y habrá visto cómo esa fuerza, cuando la velocidad es grande, se vuelve una fuerza grande también, ¿no? Y por último, esta fuerza que aplicamos sobre la masa, esta fuerza P de t, se invierte en deformar el resorte con esta constante K, y la fuerza esa es, mientras el resorte esté en su deformación elástica, es proporcional a la posición x de t. Esto les sugiero entonces que lo pasen al dominio transformado de Laplace y hallen la función de transferencia que queda vinculando como salida la posición o el desplazamiento de la masa, y como excitación o entrada al sistema la fuerza P de t que estamos aplicando. Bueno, finalmente notar que en este ejemplo existen dos elementos capaces de almacenar energía. Uno es la masa, que de acuerdo a su posición va a tener distinta energía potencial, y otra el elástico,
que también, de acuerdo a su deformación, va a tener distinta energía potencial. Hay un elemento que es disipativo, que es el amortiguador, el rozamiento, la fricción viscosa que existe en el amortiguador, que es el responsable de disipar energía. Fíjense, por lo tanto, que la función de transferencia que obtengan va a tener que ser de segundo orden. En este ejemplo vamos a analizar un sistema lineal e invariante en el tiempo en el dominio eléctrico, un típico circuito RLC, en el que vamos a suponer que la señal de entrada es la tensión E sub I, que es la que va a causar una tensión de salida E sub 0. Bueno, las ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes que describen este sistema las podemos obtener con las leyes de Kirchhoff de la siguiente manera. Vemos que hay dos elementos capaces de almacenar energía, que son el inductor y el capacitor, y un elemento disipativo que es la resistencia. De esta forma, si aplicamos en la primera malla las leyes de Kirchhoff, tenemos que la tensión aplicada en bornes del cuadripolo, el E sub I, se descompone en una tensión sobre el inductor que es L por dI a dt, la derivada primera de la corriente en el tiempo, más la caída en el resistor, que es I por R por la ley de Ohm, más 1 sobre T por, 1 sobre C, la capacitancia del capacitor, por la integral de la corriente en el tiempo. Todo esto sumado nos da la tensión de entrada E sub I. Y la tensión de salida es directamente la tensión en bornes del capacitor, que es justamente 1 sobre C por la integral de I diferencial de T. Y lo que toca entonces ahora es pasarla al dominio de la transformada de Laplace. Para transformar la derivada primera multiplicamos por S a la transformada de Laplace de la señal en el tiempo, I de t en este caso se transforma en I de S más R por I de S más 1 sobre C, y la integral, recordemos por la propiedad de la integración de la transformada de Laplace, se transforma en I de S sobre S. Todo esto es igual a la transformada de Laplace de la tensión de entrada E sub I de S. Notemos que ahora está todo con mayúsculas por la nomenclatura que adoptamos. La tensión de salida es 1 sobre C por I de S sobre S, y por lo tanto la función de transferencia de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada es 1 sobre LCS cuadrado más RCS más 1. Nuevamente vemos que hay dos almacenadores de energía, por lo tanto hay dos polos, y por lo tanto esta función de transferencia es una función de transferencia de segundo orden. Muy bien, en la clase siguiente vamos a continuar viendo modelos lineales para otros dominios.